Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis alumnas y alumnos de primer año? Que hace mucho que no nos vemos la cara. Así que bueno, yo los invito, ustedes me contestarán las posibilidades para poder realizar alguna clase virtual y vernos todas las caras, porque estamos en un contacto así de escritura, nada más. Así que bueno, eso me lo contestarán por el grupo de WhatsApp. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver y se llama las variedades lingüísticas. Las variedades lingüísticas son aquellas formas en que los hablantes nos comunicamos a través, en nuestro caso, de un idioma que es el castellano. Es importante decir que toda la utilización del hablante en el castellano es válida. Según la Real Academia Española, existen diferentes palabras, entonaciones que hacen la diferenciación entre todos los países que utilizan el idioma castellano. En determinado momento se creía y se decía que el español era la forma correcta de hablarlo. Hoy ya se sabe que todos los países tienen sus formas correctas de expresar el castellano. Por lo tanto, vamos a hablar primero de algo que tiene que ver con el hablante en relación a un tema que se llama los lectos. Y esto es importante porque todos los ejercemos en determinados momentos, pero quizás no nos damos cuenta. Entonces vamos a analizarlo para tener un poco más de distinción en cuanto al análisis del discurso, del cotidiano, del escrito, de la conversación, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decir que los lectos tienen que ver con el emisor. El emisor es uno de los elementos del circuito de la comunicación que lo estudiamos en el anterior trabajo. Y vamos a distinguir tres diferentes lectos. El primero de ellos es el famoso dialecto. ¿En qué tiene que ver el dialecto? El dialecto tiene que ver en el lugar de procedencia del hablante. O sea, que un hablante ejerce el castellano de acuerdo a dónde nació o vivió. Y esto tiene que ver con aquello que les decía, no es el español la única manera de expresarse correctamente en castellano. Entonces, si tiene que ver con el lugar de procedencia, nosotros podemos distinguir grandes diferencias en el vocabulario, en una palabra, por ejemplo, cuando se dice la guagua o se dice la niña, ¿no? En determinadas regiones se dice de una manera y en otras de otra. Dentro de nuestro país existen diferentes dialectos y todos son válidos. También, por ejemplo, tenemos la famosa que los hablantes de la ciudad de Buenos Aires llamamos el cantito de los cordobeses. Eso tiene que ver con la entonación. Bueno, como habla un cordobés y como habla una persona de la ciudad de Buenos Aires, es totalmente válido. O sea, que entonces el dialecto tiene que ver con el lugar de procedencia, la región donde se ejercita el idioma castellano. Otras de las características del emisor, de acuerdo a su ejercicio del idioma, tiene que ver con algo que se llama cronolecto. Cronolecto viene de la palabra griega cronos, que significa tiempo. Y esto se relaciona con la edad del hablante. No habla lo mismo un niño, un adolescente o un adulto. Hay muchos ejemplos, ustedes lo sabrán y algunos se los voy a proporcionar yo, que
Un adulto mayor, por ejemplo, cuando habla un adolescente, determinada palabra puede no entenderla. También podemos decir que un niñito dice guau guau, le dice al perro, que es onomatopéyico, o sea, que es como el sonido del ladrido del perro, ¿no? En este caso, el cronolecto está identificado con la edad de aquel que está hablando. Y por último tenemos el sociolecto, que quizás es un poquito más complicado porque tiene que ver con el grado de formación del hablante. Es decir, muchas veces se dice con el grado de aprendizaje escolar, por ejemplo. Acá van a tener un ejemplo que tiene que ver con la utilización del castellano incorrecta. Por ejemplo, cuando decimos ¿leíste el libro? O ¿leístes el libro? Eso nos indica que el hablante lo está realizando en leístes de una forma incorrecta. Y esto tiene que ver con el nivel sociocultural del hablante. Por lo tanto, los lectos dependen del emisor. Y todos nosotros, además, tenemos una forma de hablar particular, con determinadas entonaciones, determinadas expresiones, que además de el dialecto, o sea, se nota que yo, al decir yo, en vez de decir yo, ¿no? Que yo hablo de acuerdo a lo que es el habitante de la ciudad de Buenos Aires. Y además me expreso de determinada manera que también tiene que ver con que, bueno, tengo una determinada formación. Y por otra parte, también tiene que ver con mi edad, la utilización de ciertas palabras. Entonces, los lectos dependen del emisor. Pero a su vez, digamos, va a existir una forma de hablar particular de cada individuo que nosotros lo vamos a reconocer por el tono, por el timbre, por unas determinadas características del sonido o de las formas de hacer las pausas, etcétera, etcétera. Pero en principio, entonces, lo que tenemos es, dentro de lo que son las variedades lingüísticas, el tema de los lectos que están relacionadas con el emisor. Porque en el caso, por ejemplo, del cronolecto, yo puedo hablar de determinada manera y que el receptor no me entienda. Un adolescente, cuando utiliza determinadas palabras, hay algunas que ya se han incorporado, pero digamos, un adolescente puede decir, vamos a tomar la birra, y si bien un adulto ya sabe lo que es una birra, el adulto quizás no la utilice dentro de lo que es el ejercicio de su idioma. Entonces tenemos por un lado los lectos y ahora vamos a pasar a otro tipo de cuestiones de las variedades lingüísticas que tiene que ver con los registros. Bueno, los registros tienen que ver con
la situación comunicativa, con la relación entre los participantes. Nosotros vamos a reconocer, por ejemplo, un registro oral y un registro escrito que tiene que ver entonces con el canal, si recuerdan los elementos del circuito de la comunicación. El registro oral, aquello lo que estamos hablando, es un registro mucho más rápido, está plagado de acentuaciones, de gestos, se puede ver al emisor, a ver cómo va recepcionando este mensaje y por lo tanto se puede corregir. Si nosotros notamos que no se entiende, corregimos inmediatamente. Hay muchas repeticiones, hay lo que se llaman las muletillas. ¿Ustedes por qué se llaman muletillas? Por ejemplo, cuando dicen nada, nada, o dicen sí, sí. Bueno, son formas para seguir el discurso oral, para encontrarle una pequeña pausa, y se las llaman muletillas porque tiene que ver con las muletas del idioma. Nos ponemos una muleta, ¿no?, para continuar con este registro oral, lo que es la lengua oral. Ahora, la lengua escrita es una lengua que queda plasmada y no se puede modificar. Por lo tanto, debe tener una mayor corrección y debe ser clara, precisa, porque aquello que escribimos queda, por lo menos, si no es un borrador, queda por lo menos estampada, ¿no? Entonces tiene otras características. Cuando ustedes escriben, tienen mayor cuidado en lo que están haciendo que cuando están hablando, que es algo que ejercen constantemente. Dentro de esta relación entre los participantes, tenemos un registro formal y un registro informal. El registro informal es aquel con el cual nos desempeñamos constantemente con los allegados, con los familiares, con los amigos, y entonces podemos utilizar un montón de palabras. Esto está visto ¿dónde? A pesar de ser un registro escrito, en el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Ponemos más o menos cualquier cosa y no nos preocupamos por la formalidad del discurso dentro de un WhatsApp. Lo cual no quiere decir que deba ser así, no tiene ni que ser gramaticalmente correcto, es un WhatsApp. Y el registro formal es aquel que utilizamos con las instituciones, con determinadas jerarquías, cuando nosotros nos tenemos que dirigir a través, por ejemplo, también de un WhatsApp, de una forma institucional, con la escuela, con el trabajo. Entonces cuidamos, ¿no?, el registro y le damos lo insuflamos de una mayor corrección. Y por otro lado, tenemos el registro especializado o el registro general, ¿no? Entonces, esto ya puede ser de forma oral o escrita. El registro especializado es aquel que tiene que ver con las profesiones. Un médico se dirige a otro médico o se dirige a una farmacia, o lo que sea, a través de lo que es un lenguaje que tiene que ver con la especialidad. Los abogados, exactamente lo mismo. Hasta la policía, cuando se manejan con el celular, dicen un sujeto de una determinada manera que tiene que ver con el oficio o la profesión que ejerce. Y esto muchas veces, lo que puede ser un lenguaje de un documento hecho por un abogado, un documento judicial, muchas veces no lo entendemos porque es especializado, tenemos que ir a buscar el diccionario, etcétera, etcétera. Y el registro general es aquel que utilizan lo que se vendría a llamar también la lengua estándar. El registro general en la situación comunicativa es aquel que se utiliza en la televisión,
puede ser una divulgación científica, pero lo tenemos que entender todos, ¿no? Es un registro, digamos, que está hecho para todos. Así fue como nacieron los periódicos, los diarios en el siglo XIX, para que todos aquellos que estaban alfabetizados y podían leerlo, lo entendieran. Que no es lo que pasa con el registro especializado. Y por último, y le voy a dedicar creo que una clase especial, tenemos lo que se llama argot o jerga. Y allí vamos a tener un ejemplo muy importante en la Argentina, que es el lunfardo, que es un vocabulario especializado, no es un idioma, y que vamos a verlo, creo yo, en la próxima clase que nos encontremos. Ojalá sea virtual, porque tengo varios ejemplos de poesía, de tango y demás, con esto que se llama las jergas, que las jergas nacieron en general, en todos los países tienen sus jergas. El argot, por ejemplo, en Francia, nacen de las clases populares urbanizadas y es un vocabulario que se va a extender después a toda la región. Bueno, espero que estén muy bien. Me alegro mucho de poder comunicarme con ustedes. Cuídense mucho. Ese es mi perrito. Les mando un beso a todos.